Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. La verdad que un gusto, un placer. La cantidad de personas está dentro del número que habíamos previsto. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes y esperemos que esto sea realmente beneficioso y determinante en cierta medida como para disparar algunas inquietudes con respecto a lo que es la charla en particular. Esto es dentro del programa Argentina Carbono Neutro, construido a través de las 7 bolsas de comercio y de cereales del país. Se construye precisamente esta plataforma y este programa para generar precisamente mesas de sensibilización, ¿sí? de algunos cultivos y algunas actividades que se llevan adelante en nuestro país. Quienes están hoy con nosotros es precisamente las organizadoras y coordinadoras de este programa, Natalia Redolfi y Sabine Papendiex, que van a ser quienes van a llevar adelante esta charla. Así que bienvenidos y la dejamos en manos de nuestras coordinadoras. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Es realmente un placer para nosotros estar compartiendo con ustedes esta charla hoy. Mi nombre es Sabine Papendiex, yo soy, como bien decía Héctor, la coordinadora del Programa Argentino de Carbono Neutro, y me acompaña en esta presentación Natalia Redolfi, quien es la responsable técnica del programa. La idea es hoy con ustedes repasar, digamos, el compromiso climático global y la huella de carbono, específicamente desde una mirada desde, digamos, de las cadenas agroindustriales, con el objetivo de ver cómo sumar valor ambiental a lo que estamos produciendo, a lo que estamos haciendo sobre el capital natural, para incluir esta variable dentro de nuestra estrategia de negocios. Así que, si les parece bien, comenzamos. Vamos a ir repasando, primeramente desde lo técnico, lo que es la huella de carbono, después desde un punto de vista contextual, cómo esto empieza a transferirse en requerimientos de acceso a mercados, y como bien mencionaba Héctor, cómo desde las bolsas estamos abordando esta iniciativa del Programa Argentino de Carbono Neutro. Posterior a nuestra presentación, si les parece bien, abrimos un espacio de preguntas y también pueden ir volcando sus preguntas en el chat. Las vamos a ir recorriendo, digamos, post presentación, porque hay unos temas que seguramente se vayan cruzando, pero obviamente nos vamos a dar lugar para esas preguntas porque siempre es lo más enriquecedor de estas presentaciones. Así que, si les parece bien, comenzamos. Nati. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto tenerlos aquí. Bueno, la idea es ponernos en común en el mismo nivel de conocimientos y barrer algunos conceptos técnicos que muchas veces usamos y no sabemos bien qué estamos hablando. Bueno, por empezar vamos a hablar de, bueno, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero entendamos que es una cuestión natural que se da en la atmósfera, sí, que se da en función de ese reflejo de la energía que es irradiada por el sol hacia la superficie terrestre y que se refleja y, digamos, y deja las capas de la atmósfera en alguna cierta cantidad. Lo cierto es que a partir de lo que fue la era industrial hubo un incremento de ciertos gases de efecto invernadero, como los que tienen listados ahí en la gráfica hacia la derecha. El que mayormente nos basamos, siempre hablamos de dióxido de carbono, pero es uno de los gases de efecto invernadero que, por el incremento de su concentración en las capas de la atmósfera, lo que hace es que ya no sea esta ventana de emisión de radiación sea tan permeable, ¿sí? Entonces empieza a generarse este efecto invernadero que incrementa la temperatura en la superficie terrestre, ¿sí? Lo que es importante es entender que todos estos gases, que son conocidos como gases de efecto invernadero, los solemos traducir siempre a un término común, como es el carbono equivalente, ¿sí? Por eso hablamos de huella de carbono. No es que culpemos al dióxido de carbono de todo, pero hay otros gases que se los puede convertir, se los puede traducir a dióxido de carbono equivalente a través de lo que es el potencial de calentamiento global, ¿sí? Cierto es que esto tiene que ver con la permanencia y el nivel, digamos, del efecto que tiene en la atmósfera ese gas en particular, que es algo que se va estudiando y se va actualizando por lo que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, un panel de expertos. Vin, si querés ir adelantando.
Cuando vamos entonces vamos a hablar de lo que es el efecto invernadero, lo que vamos a hacer es tratar de empezar desde lo científico, lo metodológico, a ver quién va aportando qué, ¿sí? Cuando vamos mirando específicamente lo que es la huella de carbono, vamos a estar trabajando con un concepto básico que se llama análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida lo que nos permite es identificar cuáles son, hacer un inventario, ir identificando entradas y salidas de los distintos procesos, incluso relaciones entre las distintas etapas de un proceso productivo, para ver cuáles tienen qué potencial, ¿sí? qué impacto ambiental. Cuando hablamos de una huella de carbono específicamente es como que aplicamos ese análisis de ciclo de vida, ese inventario, específicamente a analizar lo que es el efecto, ¿sí? La contribución al cambio climático, la contribución a lo que es, o sea, todo lo que tiene que ver con la causa de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Existe un estándar internacionalmente aceptado, que es el estándar ISO 14040, que es el que rige o estipula cómo tiene que ser desarrollado ese análisis de ciclo de vida, y lo que va buscando es que en realidad uno vaya recorriendo un determinado proceso productivo desde la cuna hasta la tumba. Esto quiere decir que va a empezar a ver los insumos desde su origen primero hasta su momento de disposición. Hoy ya cuando estamos hablando de sustentabilidad, cuando estamos hablando de economías circulares, lo que la tendencia es empezar a hablar de la cuna a la cuna, ¿sí? Pero se va trabajando en pequeñas porciones a medida que uno va pudiendo trazar información confiable y pudiendo trazar cuál es la información sobre la que tiene control y puede empezar a gestionar. ¿Sí? Lo que es importante de este punto es decir, que sea un instrumento que nos permita ir acompañando hacia esa definición de lo que es la huella de carbono. Importante en un análisis de ciclo de vida, entonces, es definir cuáles son los límites del sistema. Esto sería definir justamente ese ciclo de vida, ese cuna-tumba, cuna-cuna, o en el caso del programa Argentino Carbono Neutro, lo que empezamos a trabajar es recorrer el proceso productivo de un determinado bien hasta el puerto de salida del país o una distribución doméstica. ¿Para qué? Porque es donde entendemos que tenemos un primer control de las emisiones y donde podemos tener un control sobre la información y también sobre la gestión de esas emisiones. Entonces, es el definir ese límite es lo que nos va a permitir empezar a identificar justamente esas entradas y salidas de proceso, que suele ser bastante complejo, pero también se puede ir trabajando conjuntamente como para llevar los esquemas más sencillos como bien los tienen desarrollados ahí. Bien, si querés avanzar. Entonces, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono justamente es ese inventario completo donde vemos todas las emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con este ciclo de vida, ya sea de un producto, de un servicio, y que se expresa siempre en toneladas de dióxido de carbono equivalentes, ¿sí? O sea, convertimos todos los gases, convertimos el metano, convertimos los óxidos de nitrógeno, todo a dióxido de carbono equivalente, ¿sí? Y lo que buscamos es básicamente empezar a evaluar con las distintas metodologías, ya sean como pueden ver ahí Carbon Fast, que es una metodología inglesa que no habla de un inventario completo. Por ejemplo, el estándar ISO 14067, que es el que mayormente estamos usando dentro de lo que es el programa argentino de carbono neutro, habla de emisiones y remociones, porque como un estado contable, un inventario de emisiones deben también considerar justamente las capturas, ¿sí? La parte buena del proceso productivo, sobre todo en lo que es el espacio de producción agrícola, ganadera y de bioenergías que estamos trabajando dentro del programa, ¿sí? Por el otro lado tenemos también otros estándares, como también es el estándar británico, la PAS 2050, que tiene que ver también con una actividad o con una organización, pero siempre mirando el proceso productivo desde lo que es el programa, ¿sí? No obstante esto, la huella de carbono puede ser definida también a nivel organizacional o corporativa, ¿sí? Lo importante es entender que son dos cosas distintas, que cuando estamos hablando de una huella corporativa sería una foto global del lote, digamos, de un lote, de un área, de un sitio específico, con un límite específico. En tanto, cuando estamos hablando de una huella de carbono por producto, lo que vamos a estar mirando ya es muchísimo más detallado, un nivel de emisiones mucho más específica, mirando todos esos productos que se están gestionando o se están generando, produciendo desde ese lote o desde ese sector. Si querés va a avanzar bien. En lo que tiene que ver con huella de carbono, la huella de carbono, lo que no hay que perder de vista es
lo que llama el GHG Protocol, que es otro de los estándares internacionales que existen, son los scopes, los alcances, ¿sí? Más allá de los límites del sistema, ¿qué alcances? Entonces, lo que empezamos a hablar es lo que tiene que ver con el alcance 1, ¿sí? Que tiene que ver con todas esas, la generación de emisiones asociadas a lo que es la generación de energía que hacemos desde nuestro propio establecimiento. Supongamos que tuviéramos una caldera para generación de vapor basada en combustible fósil, bueno, eso sería nuestro alcance 1, ¿sí? Si fuera un alcance 2, tendríamos que analizar todo lo que tiene que ver con la energía que estamos solicitándole a un tercero que genere por nosotros. O sea, supongamos la energía que compramos a la red de distribución eléctrica nacional, ¿sí? Eso sería un alcance 2. Y finalmente tendríamos como alcance 3 también todo lo que tiene que ver con los distintos proveedores que tenemos, tanto aguas arriba como aguas abajo, la parte logística, ¿sí? La parte de provisión de insumos, de materias primas, el tema de los procesos para lo que es packaging, distintos tipos de proveedores que generan sus emisiones por pedido nuestro, básicamente porque estamos estimulando el mercado. Esas son un poco las definiciones que tenemos. ¿Cómo se debería ir calculando? ¿Cuál sería el procedimiento de cálculo? Básicamente, justamente empezar a definir lo que es el alcance del estudio, los límites del sistema, los objetivos, empezar toda la instancia de recolección de datos, evaluar su calidad, ¿sí? Para poder hacer esa estimación, empezar a lo que es la transformación de esos datos de actividad, o sea, un dato que podría ser, supongamos, toneladas de determinado insumo que ingresa a planta, medido en masa, ¿sí? Supongamos una tonelada de maíz, por ejemplo, ¿cómo eso después lo tengo que convertir? Pues según su factor de emisión correspondiente en su producción, bueno, ¿cómo lo convierto eso a un dióxido de carbono equivalente? ¿Sí? Entonces, se va transformando todo, se va convirtiendo todo a dióxido de carbono equivalente. Y finalmente, lo que logramos es poder hacer con la información y con la consecución de los resultados una interpretación de esos valores y finalmente con el objetivo de poder establecer alguna meta, algún objetivo de reducción y empezar a trabajar ya sea en la reducción interna o en la compensación, ¿sí? Lo importante acá siempre es entender que el inventario se construye con datos de consumo, con datos de actividad y esos datos a través de factores de emisión que pueden transformarse a través de valores reales, ¿sí? que sean robustos, que tengan una calidad suficiente, pueden convertirse en toneladas de dióxido de carbono equivalentes. Si esos datos no los tenemos nosotros, nuestros factores de emisión propios, lo que se suele hacer es utilizar valores por defecto, ¿sí? que en general están aprobados por determinados grupos, otra vez por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y otras bases de datos que también son bases de datos confiables y pueden entonces permitirnos establecer esa mirada de cuánto estamos emitiendo y en el caso que esto sea aplicable, el ver si estamos capturando y cuánto, ¿sí? ¿Bien querés avanzar? Bárbaro. ¿Qué diferencia tenemos entonces entre huella de carbono y bonos de carbono? ¿Es lo mismo? No, no es nada que ver. Una huella de carbono lo que nos da es una foto de cuánto estamos emitiendo. En el caso que nos diga que emitimos, supongamos, 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Supongamos que los valores fueran negativos, significa que en realidad estamos capturando más carbono de lo que estamos emitiendo. Sí que podría darse alguna situación al respecto. No obstante esto sería una foto estática de un momento particular. Un bono de carbono implica que yo estoy haciendo algo como empresa o como productor, estoy haciendo algo más por fuera de lo que haría de otra manera, o sea, cuál es mi business as usual, cuál es mi práctica usual, bueno, qué es lo que yo hago por arriba de eso para reducir mis emisiones, ¿sí? Y si no hay una cuestión legal, una cuestión financiera que me genere a mí una obligación para hacerla de esa forma, bueno, ahí se puede empezar a evaluar lo que es la adicionalidad de ese esfuerzo, de ese proyecto de reducción de emisiones, y en ese caso evaluar las metodologías para la cuantificación de lo que son los bonos de carbono, ¿sí? Con lo cual es muy importante distinguir lo que es un balance de carbono con un bono de carbono, ¿sí? Entendiendo también que los bonos de carbono es muy importante identificar si uno adquiere bonos de carbono y los quiere aplicar para una compensación de una huella de carbono y volverla a carbono neutral,
¿En dónde la está aplicando? Uno tiene que velar por lo que se llama no realizar la doble contabilidad. O sea, un bono de carbono lo puedo aplicar a un producto para volverlo carbono neutral, pero así de esa manera no puedo decir, bueno, yo ahora lo aplico a mi organización. No, si ya lo apliqué a lo que es el bono de carbono, a la huella de carbono, ese bono de carbono queda alineado y adosado a esa actividad, ¿sí? Básicamente porque ahora les va a contar Sabine todo lo que son los requerimientos internacionales y los compromisos que existen. Bueno, lo que se busca es una transparencia en lo que tiene que ver con la contabilización de las emisiones y las reducciones de dióxido de carbono. Vin, si querés avanzar. Básicamente acá, como para que tengan una imagen y puedan ver en el sector alimenticio, bueno, cuáles son de estos estudios que se han hecho a nivel internacional las emisiones, el volumen de emisión que tienen ciertos productos, ¿sí? Entonces, bueno, ya ahí mirando esos productos, ver después, etapa por etapa de la cadena, bueno, qué responsabilidad o qué contribución, por usar otra palabra, tiene cada etapa de la cadena sobre esa emisión. Siempre es muy importante pensar que lo que nos sirve un análisis de ciclo de vida y un análisis de huella de carbono es justamente esto, poder sacar una foto, identificar dónde tenemos las oportunidades de mejora para la reducción de emisiones y trabajar más eficientemente. Bien, si querés avanzar. Bueno, entonces, un poco ya aclarado un poco los conceptos, ¿sí? ¿Qué estamos entendiendo por huella de carbono? ¿Qué estamos entendiendo por balance? ¿Qué es un crédito o un bono de carbono? ¿Sí? Y ver cómo es la metodología, ¿no? Pasar de este proceso productivo a emisiones incorporadas a un producto. Mismo vimos que también podemos ir por una corporación, o sea, a nivel organizacional o mismo un servicio, es que tenemos que empezar a ver, bueno, cómo esto nos incide a nosotros en tanto proveedores de productos agroindustriales, ¿sí? Que estamos dentro de cadenas de valor, este Scope 3 que nos mencionaba Nati, estamos todos, de alguna manera, incorporando emisiones a un producto determinado, ¿sí? Que ahora vamos a ver el por qué empiezan a aparecer en estas cadenas de comercialización determinados requerimientos ambientales que empiezan a incidir sobre nuestra capacidad de venta. Entonces, vamos a remontarnos, digamos, muy al comienzo de todo esto para que ustedes empiecen a entender cuál es el justificativo por el cual sus clientes o mismo los mercados en los cuales ustedes colocan sus productos empiezan a demandarle este tipo de información, ¿sí? Con mayor o menor robustez en el sentido de alcanzar una certificación como último paso o un proceso de due diligence. Bueno, como bien les mencionaba Nati, estamos en un proceso de cambio climático. Nati les explicaba muy bien lo que es el efecto invernadero, por lo cual estamos observando que tenemos un aumento de la temperatura, ¿sí? Que obviamente uno nos puede llegar a decir que ese aumento de la temperatura se dan por cuestiones naturales, pero vemos que la incidencia de la actividad antropogénica sobre el planeta hace a este aumento de la temperatura, por lo cual tenemos que empezar a pensar dentro de este contexto del cambio climático cómo lograr reducir las emisiones para que de esa manera podamos estar en un contexto, ¿sí? En una meta de aumento de temperatura que haga viable el planeta Tierra. Ahora bien, es importante empezar a identificar, y mismo lo hace la Convención Marco de Naciones Unidas, entre aquellos países que más emiten y aquellos países que, digamos, tienen una contribución menor. Vamos a ver que China, Estados Unidos, la India, la Unión Europea, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia, Irán y Canadá son los 10 principales países a nivel internacional en términos de emisiones globales. Obviamente esto lleva a que tengan una responsabilidad mayor, ¿sí? En este compromiso por el cambio climático. Pero, como se sabe que acá hay cadenas globales de abastecimiento y hay como un consumo global a considerar y a abordar, es que se solicita y de alguna manera se busca el compromiso global para poder alcanzar estas metas en este compromiso, digamos, de mitigar el cambio climático. Ahora bien, también es importante empezar a observar cuáles son los sectores, ¿sí? Que son aquellos que mayormente emiten de aquellos que tienen una incidencia menor sobre este aumento de las temperaturas. Obviamente todo lo que son los combustibles fósiles tienen un compromiso mayor, como es el carbono, como es el petróleo, el gas, el cemento y la quema de gas, pero aparece ahí lo que es el cambio en el uso del suelo, ¿sí? Y principalmente lo que es la participación de la producción de alimentos y bioenergías, que
responden, ¿sí?, a nivel promedio a un 26% de lo que es los gases de efecto invernadero. Y es ahí específicamente en este contexto en el cual nosotros nos vamos a encontrar. Dentro de ese 26% vamos a tener que un 58% de ese 26% responde a animales, a producción animal, y un 50% a lo que es sobre todo la parte de rumiantes. Esto viene relacionado con los que les explicaba Natalia, el potencial de calentamiento global de lo que es el metano por sobre, digamos, lo que es el carbono, o el potencial de calentamiento del óxido nitroso sobre el carbono específicamente. Los nombramos y hacemos referencia, ¿por qué? Porque en la etapa agroindustrial, sobre todo los rumiantes, la emisión de metano es un tema a considerar, y el óxido nitroso en tanto fertilizantes también es un tema a considerar. Entonces es acá donde reside, digamos, nuestro compromiso en reducir las emisiones de lo que es este 26% global. En ese contexto estamos insertos. Obviamente mirar cambio climático y mirar emisiones es como lo que le mencionaba Nati, de ver una categoría de impacto ambiental, pero esta se ve relacionada con un montón de otras categorías de impacto ambiental potencial, como es por ejemplo el caso de los bosques y el caso de la deforestación, que es un tema que es hoy por hoy muy debatido. ¿Por qué? Porque las regulaciones internacionales cada vez se vuelven más estrictas, y esto se debe principalmente ¿por qué? Porque los bosques tienen esa capacidad de captura, esto que les mencionaba Natalia, de hablar de un balance de carbono, no solamente aquello que emitimos, sino que aquello que también tienen esa capacidad de capturar carbono. Y bueno, un árbol tiene esa capacidad de capturar un capital natural, como es la vegetación, tiene por fotosíntesis la capacidad de capturar carbono en follaje y también en suelo. Y lo que estamos viendo a nivel internacional también es una variación, digamos, negativa en lo que es la superficie forestal, ¿sí? Y esto obviamente incide, digamos, de una manera muy importante sobre lo que son el aumento de las emisiones totales en ese balance. Si nosotros caemos en lo que es la variación, o sea, tenemos una variación negativa de lo que es la forestación, obviamente esto también va a empezar a incidir sobre la biodiversidad, que es otra de las categorías de impacto ambiental. Y lo que estamos viendo, ¿sí?, a nivel internacional es una pérdida de especies, con lo cual estamos alterando el ecosistema, ¿sí? Esto es otra de las categorías, por ejemplo, de impacto ambiental que también empiezan a mirarse y con mayor detalle. Si nosotros llegamos a esta situación donde el hombre ha sido capaz de tener esa incidencia tan importante sobre el aumento de los gases de efecto invernadero y en consecuencia sobre el aumento de la temperatura media global, también obviamente se nos pone sobre el radar que tenemos que ser capaces para reducir las emisiones. Y es acá cuando empiezan no solamente las actividades de adaptación, o sea, empezar a ver cómo convivimos con ese contexto, digamos, climático cambiante, sino también las actividades de mitigación. ¿Cómo hacemos para revertir esta curva ascendente de las emisiones globales que está incidiendo sobre el aumento de la temperatura? Bueno, a nivel multilateral, las Naciones Unidas, en lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, primeramente desarrolla lo que es el protocolo de Kioto y posteriormente lo que es el Acuerdo de París, en donde en primera instancia los países tenían un compromiso no vinculante de su reducción, donde los países, digamos, desarrollados tenían un compromiso vinculante mayor, ¿sí? Y esto va transitando en el 2015 a donde la curva, digamos, ascendente de la temperatura es tan marcada, donde necesito que todos se involucren en esta reducción de emisiones, poniéndonos como meta que el aumento de la temperatura media global para el 2050 debe estar por debajo de 1,5 grados. Y alcanzando para esto una descarbonización de la economía para el 2050. En esto es lo que están trabajando los estados, en tanto sujetos de derecho, dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas, y mismo en un concepto ya mucho más amplio de sustentabilidad, están trabajando lo que se conoce como la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no solamente incluye lo que es el impacto ambiental, sino lo que es el impacto económico y social, entendiendo que es un tándem, ¿sí?, que se tiene que dar de manera conjunta entre lo ambiental, entre lo social y entre lo económico para que sea obviamente mutuamente beneficioso. En este sentido, son los estados los que están caminando este camino
camino, pero la sociedad civil y, digamos, las empresas empiezan a involucrarse también, inclusive con metas de descarbonización mucho más importantes y mucho más estrictas que los propios estados, ¿sí? Esto es un poco para mostrarle la situación actual, o sea, en el contexto actual que nos encontramos en esta meta establecida por el Acuerdo de París, en donde lo importante es mencionar estas tres brechas que se presentan. Nosotros tenemos hoy por hoy a estos compromisos que los estados presentan para reducir las emisiones, todavía no alcanzamos el escenario de 1,5 grados para el 2050. Entonces tenemos una brecha de ambición. A su vez también tenemos una brecha de horizonte temporal, porque tenemos que empezar a apurarnos porque 2030, 2050 nos queda ya muy cerca. Y por último, tenemos una brecha de financiamiento, porque obviamente todo este ajuste, digamos, hacia una descarbonización de la economía requiere de una inversión. Y en este sentido, la disponibilidad de los fondos públicos no alcanzan para esa migración hacia un escenario de carbono neutralidad. Por lo cual empiezan a involucrarse también, digamos, el sistema financiero privado, en donde el sistema financiero también va a tener compromisos de descarbonización, en tanto en cuanto va a empezar a observar cuáles son los proyectos que ellos financian y que estén acorde a estos compromisos de descarbonización. Eso se llama la evaluación de las emisiones, digamos, financiadas por estas entidades. Con lo cual, esto nos empieza de alguna manera a, digamos, afectar en nuestra actividad productiva, ¿sí? Por otra parte, los estados, ¿sí?, que tienen estos compromisos de carbono neutralidad, empiezan a regular, digamos, sus fronteras respecto del carbono. Y esto se debe ¿por qué? Porque no solamente ellos consideran las emisiones que se producen en los procesos productivos, ¿sí?, fronteras hacia adentro, sino que también empiezan a observar de que existen emisiones incorporadas en los productos que vienen a través de cadenas de comercialización y de producción que están en el extranjero. Entonces, frente a esto, empiezan a poner requerimientos en acceso a mercados en donde dicen, bueno, si vos me querés vender soja, esa soja no tiene que tener deforestación incorporada, tiene que tener hasta tanto de emisiones incorporados, o tiene que pagarme si no un impuesto de carbono cuando ingresa, o inclusive puede decirme, si no alcanza ese umbral de emisiones, yo no te permito comercializar este producto en mi mercado. De alguna manera es empezar a pensar digamos, abordaje por cadena, como lo mencionaba Natalia, en donde el consumidor europeo se quiere hacer responsable del impacto ambiental que genera. Y en ese sentido empieza a cerrar mercado para aquellos productos que no sean ambientalmente eficientes, por criterios puestos por los estados, ¿no? Obviamente que ahí entra el juego de los compromisos que los estados se sitúen. Mismo Argentina, si bien Europa es como el caso líder en desarrollo en esta propuesta, ¿sí?, con lo que se conoce como el Green Deal y el Farm to Fork, que son estrategias específicamente agroindustriales, Argentina tiene un compromiso de reducción de emisiones al 2030 y un compromiso de carbono neutralidad al 2050, con lo cual esto en el muy corto plazo va a significar también regulaciones por parte del Estado Nacional a los procesos productivos locales, ¿sí? Porque esa estrategia o este compromiso de reducción de Argentina solamente se puede cumplimentar en tanto y en cuanto los sectores productivos empiecen también a hacer esa migración a ese compromiso de carbono neutralidad. Entonces, de esta manera, nosotros como productores argentinos vemos que a nivel de mercado tenemos requerimientos y a nivel, obviamente, regulatorio nacional tenemos en el muy corto plazo también, digamos, un riesgo regulatorio muy alto. Esto es un poco que se los dejamos después con la presentación, es para que ustedes empiecen a ver un alimento hoy por hoy que se comercializa, no solamente tiene que ir por, digamos, que ese alimento sea seguro y sea de calidad, sino que a su vez también tenga un montón de categorías de impacto ambiental, ya sea desde su packaging, ya sea desde sus emisiones, ya sea de deforestación, sea de su transporte, sea desde el bienestar animal, antimicrobianos, o sea, existen un montón de cuestiones ambientales a observar porque es parte de ese alimento que con su valor ambiental agregado se comercializa hoy por hoy en el mercado. A su vez también, lo que es importante observar es que no solamente son los mercados los que empiezan a regular esto en cuestión de actividad pública, ¿sí?, un Estado que regula un acceso al mercado o que regula su propio mercado, sino que también van a ser las empresas las que empiecen a demandar
productos sustentables en sus cadenas de valor y van a ser también los consumidores los que empiecen a poner la variable ambiental dentro de su opción de compra, ¿sí? O sea, no solamente voy a elegir un producto por su precio, por su calidad, por su seguridad, sino también por su impacto ambiental. Y sobre todo lo empezamos a ver con las generaciones más jóvenes, que son mucho más sensibles, ¿sí?, a lo que es, digamos, todo el impacto ambiental que se genera. Obviamente que en un contexto macroeconómico como la Argentina, la parte del precio de un producto es muy importante, pero tenemos que pensar en mercados, digamos, de consumo con muchísima más información, ¿sí?, desde el punto de vista ambiental, con lo cual es una variable más a incluir en la compra. Entonces, en este sentido, cuando uno empieza a elegir un producto, ¿sí?, en el mercado, en la góndola, empieza a ver que empiezan a existir un montón de indicadores y etiquetas más allá de lo que el producto contiene desde su proceso productivo, sino también desde estándares privados en las cadenas de comercialización, un supermercado, un importador, un trader que solamente me compra si yo cumplimento algún tipo de información ambiental, y estándares públicos en tanto son requerimientos de acceso a mercados. A todo esto hay que pensar que en el medio tenemos productos agroindustriales que tenemos que seguir comercializando y que tienen un valor ambiental que nosotros tenemos que capturar para poder posicionar proactivamente ese producto como ambientalmente eficiente. Esto es un poco, bueno, si yo empiezo a trabajar con un producto, yo tengo que volver a esto que les mencionaba Nati, de los diferentes alcances de la cadena. ¿Por qué? Porque lo que yo hago, aguas hacia arriba, va a depender de quien me provea insumos, ¿sí?, o de quien me provea materia prima, y aguas hacia abajo de quien compre esto. Entonces voy a tener que empezar a abordar esto por cadena, que es el abordaje más difícil, porque como bien lo mencionaba Natalia, es algo que no está bajo mi control. Yo tengo que trabajar con mis clientes y con mis proveedores para lograr saber y cuantificar el impacto ambiental del producto. Esto es un poco para mostrarles en este análisis de ciclo de vida que les comentaba Nati, es, bueno, ¿qué impacto tiene la actividad primaria, ¿sí?, en tanto, digamos, más que nada la parte de provisión de materias primas y una primera o una segunda industrialización agregado de valor por sobre el resto de ese análisis de ciclo de vida hasta la disposición final? Vean que este cuadro está puesto a propósito de manera, digamos, torcida. ¿Por qué? Porque la incidencia de la etapa primaria es muy alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre el capital natural y estamos utilizando tanto digamos, material vegetal con la utilización de fitosanitarios y a su vez también por la inclusión de animales. Y en ese sentido es el potencial que tenemos de impacto ambiental es muy alto, pero para no de alguna manera desmerecernos, también en tanto y en cuanto estamos trabajando sobre el capital natural, tenemos una capacidad de captura que va obviamente a cooperar hacia la mitigación del cambio climático. Es la única actividad que puede capturar carbono en su propio proceso. Entonces, llegar a ese balance de carbono es sumamente importante y poder trabajar y gestionar sobre ese valor es lo que va a distinguir nuestro producto por sobre otro en el mercado global agroindustrial. Y bueno, así llegamos a lo que es la iniciativa del Programa Argentino de Carbono Neutro, que un poco Héctor nos lo contaba y nos hacía una primera introducción. Bueno, pudiendo identificar que existen estas demandas públicas y privadas, el sector argentino, el sector agroindustrial argentino, liderado por las principales bolsas de cereales y de comercio de Argentina, y acá déjenme nombrarlas, que es la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de Bahía, de Santa Fe, de Rosario, de Córdoba, de Entre Ríos y de Chaco, es que crean lo que es el Programa Argentino de Carbono Neutro, que hoy tiene casi 3 años de desarrollo, en el cual lo que intentamos generar a través de mesas sectoriales, porque de vuelta tenemos que trabajar a través de las cadenas agroindustriales, empezar a trabajar en lo que es la generación de herramientas que faciliten el cálculo y la gestión del carbono equivalente por producto. ¿Sí? O sea, intentar que calcular este impacto con respecto a lo que es el carbono equivalente y gestionarlo conforme a todos estos lineamientos regulatorios internacionales sea más sencillo y esté más ajustado a la práctica productiva local. A su vez también el programa ha creado 2 mesas transversales. ¿Por qué? Porque existe, sobre todo desde la parte logística, una necesidad de abordar esto de manera conjunta a nivel de todos los sectores, y desde la parte
parte de vista de las finanzas sostenibles, ya sea entidades financieras como bancos, como aseguradoras, ¿sí? Como entidades de crédito, también abordar en tanto en cuanto la información que nosotros le podamos reportar a ellos nos dé en el día de mañana quizás una calificación más óptima cuando uno solicite una línea de crédito, en tanto en cuanto uno pueda reportar lo que está gestionando respecto de su impacto ambiental. Hoy tenemos estas mesas en desarrollo, la mesa de oleaginosas, la mesa de maíz y de sorgo, la mesa de trigo, la mesa de lácteos, la mesa de cebada, y más tarde le vamos a encontrar cuáles otras mesas se están por implementar. Son mesas que se mantienen en el tiempo como ecosistemas de trabajo en lo que es el impacto ambiental por producto. Así que, Nati, si querés contarles más en detalle qué herramientas desarrollamos por mesa sectorial. Lo que vamos trabajando sectorialmente es lo siguiente, son dos, podríamos decir, un pack de herramientas que consiste de dos herramientas principales. Uno es un manual de cálculo y su calculador que se desprende de él, que son, digamos, vamos trabajando, construyendo esos calculadores y ese manual de cálculo basados en estándares internacionales reconocidos, porque lo que buscamos desde aquí es desarrollar otra vez huella de carbono por producto y sobre todo pensar en instancias de comercialización, con lo cual necesitamos buscar estándares que sean reconocidos a nivel internacional. Lo que desarrollamos es un calculador abierto y transparente, que es un Excel, ¿sí? Que vamos construyendo durante el periodo de trabajo dentro del funcionamiento del mes. Esta herramienta que nos permite es básicamente generar nuestra primera línea de base y después periodo a periodo que vayamos definiendo, actualizarlo porque no es un dato estático, sino que es un dato que cambia con las distintas instancias de producción, con los distintos periodos productivos, que se pueden, y generamos herramientas que después pueden ser utilizadas de manera independiente y autónoma y de manera sobre todo privada por parte de quienes lo requieran y lo utilicen, ¿sí? Tiene un manual de cálculo que lo que permite es justamente acompañar tanto ese calculador como el alineamiento a ese estándar internacional, ¿sí? Y lo que hacemos es, como lo vamos trabajando y lo vamos construyendo con las empresas miembros, vamos trabajando, generando ese análisis de ciclo de vida en base a casos locales y reales, ¿sí? Y basado en información local, en tanto sea robusta y sea verificable para pasar por un proceso de certificación. Vamos utilizando lo que es la terminología típica de ese proceso productivo para bajar un estándar que es una cuestión técnica y muchas veces abstracta, aplicable a cualquier sistema productivo, a desarrollar una herramienta alineada a ese estándar con la terminología específica de un sistema productivo. Por el otro lado, vamos desarrollando para complementar y permitir la utilización del calculador como una herramienta de análisis de escenarios, desarrollamos un manual de buenas prácticas ambientales, que lo que nos permite es compendiar una serie de acciones concretas, relevadas, que permitan evaluar la reducción de esa huella de carbono o incentivar la captura del carbono, ya sea en suelo, sea a través de forestación, ¿sí? Lo vamos alineando a lo que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, ¿sí? De manera de empezar a alinear y acompañar en ese crecimiento que les decía Sabine y su vinculación y facilitación de información hacia el sector financiero y otros grupos de interés. Y estas prácticas también se alinean a lo que son los indicadores del Global Reporting Initiative en el sentido de incrementar justamente el valor de esa información y de esas prácticas que se están implementando. Como anexo a este manual de buenas prácticas existe y se desarrolla siempre un checklist de revisión para poder ir viendo qué es lo que uno tiene, qué es lo que uno podría ir desarrollando adicionalmente en función de los resultados que obtenga del calculador, poder identificar cuáles son las prácticas que podría implementar y, volviendo a utilizar el calculador, evaluar cuál es la más conveniente, ¿sí? La idea siempre es hacer ese análisis de ciclo de vida desde la cuna hasta el puerto de salida, ¿sí? O una distribución doméstica, lograr la trazabilidad de la información trabajando en cadena. De esta manera ya logramos que eslabones productivos que no necesariamente están integrados empiecen a entender cómo debería ser esa transferencia de información y cómo debería ser esa trazabilidad de información para que esté alineada a la misma metodología de cálculo, ¿sí? Entonces, esto es lo importante y lo que es todavía más importante es que
Todos los packs de las mesas que les vamos a contar ahora, que de los manuales que tenemos, están disponibles de manera gratuita para todos los sectores productivos, ¿sí? Acá es importante destacar cómo es que desarrollamos esos modelos, ¿sí? Las empresas miembros, una vez que conformamos la mesa, lo que definen es cuáles son las unidades funcionales o los productos que quieren analizar. De entre las empresas miembros definen cuáles son los casos testigos, esto quiere decir quiénes son las empresas que están en condiciones o se sienten en condiciones de facilitar información cualitativa de sus procesos productivos, ¿sí? Para construir un primer borrador de ese modelo de análisis de ciclo de vida y después, sin los datos cuantitativos, presentarlos al resto de las empresas miembros para que puedan ver si ese modelo que se construyó necesita algún ajuste. Lo más probable, lo que pasa siempre es que en la diversidad de los procesos productivos hayan etapas que haya que agregar, ¿sí? Insumos que hayan que agregar, y esto nos permite que algo que está construido en base a 1 o 2 casos testigos, bueno, podamos empezar a hacer algo un poquito más genérico, más aplicable a todo el sector, ¿sí? Entonces, construido, probado, validado, lo que hacemos es finalmente hacer la publicación, y ahí es en ese momento en cuando se hace se ponen a disposición las herramientas gratuitamente a todo el sector productivo involucrado en esos manuales, ¿sí? Importante destacar que si querés avanzar bien, durante los 7-8 meses del trabajo que vamos desarrollando en este proceso de elaboración de los manuales, es la capacitación y la transferencia de capacidades que se hace hacia esas empresas miembros, ¿sí? Entonces, como les decía, empezamos con un proceso de conformación de mesa sectorial, solemos hacer muchas sensibilizaciones y comunicaciones de que estamos convocando a la conformación de determinadas mesas. Cuando alcanzamos un grupo de más o menos unas 10, 15 empresas, se hace técnica y económicamente viable la realización del proyecto. Entonces, bueno, ahí lo que hacemos es convocar a través de consulta pública a grupos consultores para que emitan sus propuestas técnicas económicas, elegido con las empresas miembros, elegimos cuál es el grupo de consultores que nos va a acompañar, firmamos notas de confidencialidad porque entendemos que vamos a estar trabajando con la comunicación de información entre el programa, las empresas y el grupo de consultores. Y después nos queda realizar reuniones mensuales con las empresas miembros del grupo de consultores mientras vamos desarrollando todas estas actividades de relevamiento de información, construcción de modelos, validación y pruebas. Y finalmente, después de un periodo de 7-8 meses, llegamos a lo que es esa etapa de diseño y de construcción de los manuales, ¿sí? Bien, si querés avanzar. Sí. Bueno, Estos son... Vale. Sí, vale. Estos son los manuales que tenemos disponibles hoy ya, o sea que son mesas que ya han logrado su desarrollo completo en lo que respecta a determinados productos, ¿verdad? Porque recordemos que esto es un abordaje por producto, no es por feria, no, o sea, no es por una planta, o no es por una finca, o no es por un predio, ¿no? Es un producto. Por ejemplo, en el caso de trigo, un paquete de fideos tipo espagueti, o 1 tonelada de harina, o 1 tonelada de, en este caso, de un grano, ¿sí? Con sus diferentes alcances, a tranquera, a playón de la planta, en el puerto de exportación o una comercialización doméstica. En este sentido ya tenemos los manuales de oleaginosas que incluyen productos tanto de la soja como del girasol, el maíz y el sorgo, ¿sí? Que inclusive hemos llegado hasta un biocombustible y a una burlanda en seco, lo que es el trigo, como les mencionaba, que vamos del grano a la harina, al paquete de fideos, y la última publicación que ha sido la mesa de lácteos, que ha publicado sus herramientas para lo que es la leche cruda puesta a salida de tambo, lo que es una leche en polvo, una leche larga vida en Tetrabric y también un queso semiduro tipo mozzarella. De esta manera tenemos un total de 15 productos alcanzados por las herramientas desarrolladas en estas 4 mesas sectoriales, ¿sí? Entendiendo que estas mesas sectoriales igual se mantienen latentes después de su publicación porque podrían tranquilamente avanzar por otros productos, ¿sí? Incluyendo otros productos a este desarrollo, o bien seguir actualizando estas herramientas, ¿sí? Veamos las herramientas como unas herramientas de facilitación, como un vehículo para intentar que cada uno de ustedes logre contabilizar y gestionar el carbono equivalente de sus productos en el eslabón que le corresponda, ¿sí? Pero obviamente, como les mencionaba Nati, esto tiene un avance continuo de la ciencia que hay que seguir incorporando.
participando. Y otra de la mesa que ya está formalizada y que está empezando a desarrollar las herramientas es la mesa de cebada, que se las vamos a contar dentro de un ratito. Esto es un poco para que ustedes vean cuáles son nuestras empresas miembro, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque, como bien les decía Nati, para el desarrollar estas herramientas, nosotros necesitamos que el sector productivo se involucre en las mesas sectoriales. Sin el sector productivo es imposible modelizar, es imposible validar, es imposible trabajar y desafiar a lo que es la ciencia y a la técnica como grupo consultor que nos acompaña en estas mesas tripartitas entre empresas del sector, entre lo que es el equipo del Programa Argentino de Carbono Neutro y el grupo consultor que acompaña el desarrollo. Acá están todas las empresas que participan, como ustedes ven, son todos actores privados, ya sean, digamos, empresas o mismo que son cámaras sectoriales o agrupaciones por producto, que están en cada una de las mesas sectoriales participando, algunas en una mesa, otras en tres, unas solamente, digamos, en una sola mesa o de manera transversal. Pero bueno, es importante y nosotros reconocemos a nuestras empresas miembros que, digamos, se involucran técnica y económicamente para desarrollar estas herramientas que, como bien les mencionaba Natalia, después se disponibilizan de manera gratuita como un bien común a toda la cadena. ¿Por qué? Porque no nos sirve, digamos, calcular y gestionar solamente lo que tenemos bajo nuestro control. Nosotros necesitamos que las empresas que nos proveen, como nuestros clientes, también contabilicen sus emisiones para que ese producto llegue a un puerto de exportación con ese valor ambiental agregado. En ese sentido, hoy por hoy tenemos más de 216 actores que solicitan las herramientas de manera directa al programa. Cualquiera de ustedes que quiera solicitarlo puede hacerlo escribiéndonos, ¿sí? Mismo contactando a la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, que es parte del Programa Argentino de Carbono Neutro. Lo que se les piden son unos mínimos datos de registro y a partir de ahí se les cede un enlace de descarga para su utilización particular de las herramientas, manteniéndose, sí, obviamente, un contacto continuo para poder estarles informados respecto a futuras actualizaciones o actividades que existen para los miembros de la mesa. Por eso es que también los convocamos a ser parte del entorno, no solamente a solicitar las herramientas, sino a intentar participar en mesas sectoriales que se puedan ir formalizando o que ya estén formalizadas dentro de este ecosistema. Todas las cadenas agroindustriales tienen un lugar dentro del Programa Argentino de Carbono Neutro. Necesitamos, obviamente, que ustedes nos identifiquen qué cadena sectorial tiene interés en avanzar, ¿sí? En ese momento se dispara todas las etapas que Nati les iba mencionando, de sensibilizar, de lograr un número crítico que nos permita avanzar en esta modelización y validación para una posterior desarrollo de herramientas. Y a su vez también, no solamente nos solicitan estas herramientas los productores, digamos, productivos, ¿sí? Los actores productivos, sino también un montón de instituciones, de centros de investigación nacionales e internacionales, importadores, organismos extranjeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos construyendo una marca país, ¿sí? Respecto de qué es lo que el sector está realizando a nivel agroindustrial en la Argentina en lo que respecta a carbono equivalente por producto. En ese sentido, es importante decir que salir a comunicar lo que uno hace tiene un valor intrínseco y es por eso que nosotros reconocemos a todas las empresas que participan y se involucran en las mesas sectoriales con un primer sello de membresía, ¿sí? Que pueden colocar sobre sus piezas comunicacionales. Esto de alguna manera es para darle visibilidad a ese compromiso que están asumiendo dentro del ecosistema del Programa Argentino de Carbono Neutro, darle visibilidad tanto en eventos, digamos, dentro de a nivel doméstico en Argentina, como a su vez también a nivel internacional. Por ejemplo, nosotros tenemos un convenio firmado con la Agencia Argentina de Promoción del Comercio Exterior y las Inversiones, por el cual participamos en todas las ferias internacionales, ¿sí? Promocionando y dando, digamos, y comunicando cuáles son las empresas argentinas que están dentro de este ecosistema y que tienen información ambiental para agregar, digamos, valor a sus productos. Y después tenemos un sello 2 y un sello 3 que se desprende de una certificación de un tercero independiente. ¿Por qué? Como bien les mencionaba Natalia, el calculador es una herramienta que está alineado a un protocolo, a un estándar, ¿sí? Si uno lo aplica,
uno puede llamar a un organismo certificador, a un tercero independiente, ¿sí? Que en este caso nosotros tenemos como certificadores habilitados dentro del programa Intertech y a Control Union. El programa no certifica, ¿sí? Si no lo hace un tercero independiente, y contra ese certificado, que no es una certificación de la herramienta que genera el programa, porque la herramienta es un facilitador de la implementación de un estándar o un protocolo, sino que es la certificación, por ejemplo, de la ISO 14067. Contra ese certificado y en función del resultado que nos dé, si estamos en una situación todavía de emisión, podemos cederle desde el programa lo que es el sello 2 de balance de carbono, o si estamos ya en una situación donde hemos neutralizado las emisiones, ¿sí? Donde no estamos, digamos, de alguna manera incorporando emisiones a ese producto, podemos alcanzar el sello número 3 de carbono neutralidad. Estos sellos comunicacionales acreditativos sirven tanto para informar a nuestra cadena de provisión, nuestra cadena de comercialización, como a su vez también volver a lo que inicialmente les mencionábamos, a dar a conocer respecto a nuestro impacto ambiental a esos consumidores, que en última instancia son los que están demandando este tipo de información. ¿Cuáles son las mesas en desarrollo? La mesa de cebada, en el cual todavía estamos sumando empresas miembro, pero vamos a abordar lo que son herramientas para la tonelada de cebada, tanto forrajera como cervecera, para una tonelada de malta pilsen a granel, para lo que sería inclusive una lata de cerveza de aluminio de 437 centímetros cúbicos, creo que está bien esa medida. Y después tenemos otras mesas que se están próximas a implementar y que están buscando ese número crítico que haga viable su implementación, como en la mesa de papa, la mesa de algodón, la mesa de carne porcina y la mesa de cítricos. Y después también tenemos interés sectorial y que estamos viendo cómo avanzar con la mesa de nuez pecan y la mesa de yerba mate. Con lo cual, estos son todos sectores que ya han tenido algún tipo de jornada de sensibilización, que ya conocen un poco cómo funciona el programa y están buscando ese número crítico de empresas que se quieran involucrar en este desarrollo, diciéndoles como conclusión de que están todos invitados a participar y que no existe ningún limitante en la participación. Digamos, el programa es del sector productivo y nosotros lo que queremos es que el sector productivo se apropie del programa, con lo cual cuantos más seamos, más eficiente es el desarrollo del proyecto y obviamente más viable es desde el punto de vista económico, con lo cual los invitamos a participar, invitamos también a que soliciten las herramientas para que ustedes puedan ver cómo esas herramientas están desarrolladas y cómo se pueden aplicar quizás a algún tipo de producto que ustedes ya estén insertos dentro de su cadena de comercialización. Con lo cual acá les dejamos nuestro correo, que es carbononeutro@bc.org.ar. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir, podemos contestar todas sus consultas particulares y también nos pueden encontrar en nuestra página web y como bien les mencionábamos, también obviamente pueden acercarse a la Bolsa de Entre Ríos, que como bolsa parte del programa puede estar acompañándoles en su proceso tanto de solicitud de las herramientas como así también la participación activa en una mesa sectorial. Así que si les parece bien, ahora dejamos abierto el espacio de preguntas. Me parece que había algo. Una pregunta, ¿no? Un comentario, tengan en cuenta la mesa, un comentario de Alisa Müller, que tengan en cuenta la mesa de cannabis cáñamo. Acá lo importante es que para la conformación de una mesa en general surge del sector. Debería ser el sector privado, productivo, que nos convoque para desarrollar determinado tipo de, desarrollar las herramientas en dicho sector. Con lo cual, ahí Alicia dejamos a disponibilidad el contacto para que puedas contactarnos y de última ver si hay posibilidades de generar esas herramientas. No sé si habrá alguna otra consulta. Maximiliano. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha ahí? ¿Cómo les va? Perfecto. Perfecto, ¿cómo les va? Bueno, antes que nada, felicitarle a las chicas, Natalia y Sabín. Muy buena la info que nos hacen llegar. Les comento, bueno, yo trabajo en COFCO International, y bueno, y la pregunta tenía que ver con las mesas sectoriales, es decir, las mesas que ya dieron como resultado un manual, ¿no? ¿Esas mesas siguen abiertas a la participación, digamos, de empresas de la cadena o simplemente se están incorporando empresas para las mesas que están en desarrollo? No, se puede crear, ahí perdón, te interrumpo.
Lo que es importante entender, que se los estuvo contando Sabine, es que cada mesa trabajó una determinada cantidad de productos, no los abordó todos, porque sería técnica y económicamente imposible desarrollar un proyecto de ese tamaño en 7 meses. Con lo cual, hoy tenemos para cada mesa un set de productos analizados. Una mesa bien podría reconvocarse para avanzar, por ejemplo, en la mesa de trigo sobre un pan lactal, por decir alguna cuestión. Eso se podría hacer. También las mesas quedan como por eso en un estado de latencia, no queda, una vez que se cierran los manuales, no se cierran. Bien, no sé si querés complementar algo Y más. además también todas las empresas miembros participan, o sea, el proyecto de desarrollo es un proyecto de capacitación en sí, ¿no? O sea, esos meses que estamos desarrollando las herramientas son proyectos de capacitación específicos en huella de carbono para esos sectores, ¿no? Que son sumamente interesantes. Pero a la par, nosotros a todas las empresas miembros de manera transversal, durante el año tenemos un montón de actividades de capacitación, de sensibilización, ¿sí? De comunicación, con lo cual todas las empresas se siguen, digamos, juntando dentro de este ecosistema y siguen proponiendo mejoras a estas herramientas que están en un proceso de mejora continua. Con lo cual seguimos teniendo incorporaciones a las mesas sectoriales de nuevas empresas y, digamos, nuevos actores que se van sumando, ya sea a las mesas sectoriales como a las mesas transversales. Así que, Maximiliano, ahí queda pendiente si COFCO quisiera sumarse a alguna de las mesas, bienvenido a hacerlo y realmente es muy beneficioso porque del intercambio de los sectores es que también empiezan a surgir como nuevas alternativas, nuevos abordajes metodológicos, nuevas dudas, nuevos requerimientos y esas charlas que tenemos de manera transversal, por ejemplo, tuvimos hace unas semanas, por ejemplo, el tema de una charla específica sobre lo que es deforestación incorporada, hemos tenido sobre certificación, hemos tenido charlas sobre bonos de carbono, o sea, de alguna manera intentamos armar el rompecabezas con sectores y con miembros que ya están un poquito más sensibilizados respecto a esta temática. Así que por eso es que las mesas están abiertas, se mantienen, siguen teniendo actividad, no desarrollos específicos, en tanto en cuanto no se vuelvan a convocar para un desarrollo específico. Muy claro, muchísimas gracias y bueno, seguramente vamos a estar en contacto. Bueno, Aprovecho, tomo el mail que bueno, te dejaron recién en la presentación, así que bueno. perfecto, Maximiliano. Esperamos. Tenemos, perfecto, ahí hay unas consultas de Julián, específicamente primero respecto al tema de turismo. Para el tema de servicios no sería aplicable, pero ahí leí que hay una producción agropecuaria. Entonces, depende, por eso mi comentario, si querías tener algún detalle más o una charla un poquito más detallada, por ese lado sí bien podría hacerse. O sea, hay que pensar que lo que aborda la norma es básicamente la huella de carbono por producto, ¿sí? Entonces ahí si hay un establecimiento agropecuario, bien podría hacerse por ese lado y después, bueno, el tema de turismo quizás iría por fuera para mirar una huella corporativa, una huella, digamos, integral de la organización. Ahí hay una pregunta también de Omar, donde dice, ¿cuándo estiman que este gobierno o el que surja a partir de diciembre pueden reforzar las exigencias que realiza la Comunidad Europea? Bueno, como bien les mencionábamos, la Argentina tiene un compromiso al 2030 y tiene un compromiso al 2050. Actualmente se está, digamos, de alguna manera desarrollando con el sector privado y el sector público lo que es su estrategia de mitigación, ¿no? O sea, cómo de alguna manera ese compromiso que tiene de descarbonización, cómo alcanzar ese objetivo. Con lo cual, 2030 nos quedan ya muy poquitos años, así que por eso se espera que a partir de diciembre sea el gobierno que nos acompañe, empiecen a surgir este tipo de requerimientos porque de vuelta, toda reducción de emisiones necesita obligatoriamente incorporar al sector productivo para poder alcanzarlo. Así que por eso siempre el programa, quizás hace 3 años, ponía un hincapié mucho más fuerte en lo que es el mercado externo, porque ustedes bien saben que, por ejemplo, hoy por hoy la soja necesita este requerimiento para poder ser exportada, mismo no solamente a Europa, sino inclusive países asiáticos ya empiezan a tener este tipo de requerimientos, pero
pasados los años, de alguna manera los requerimientos a nivel local también empiezan a ser cada vez más próximos, con lo cual tenemos que empezar a jugar con esas metas de doble camino que tenemos, ¿no? Tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Creo que Julián Sabatini tiene la manito levantada. Sí, Julián, ¿me si escuchan? querés. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo están? Un poco la pregunta mía de la parte de turismo, yo le cuento, yo aparte de ser parte de la empresa, yo soy científico y pertenezco a una mesa de cambio climático del IPCC de áreas protegidas. Y siempre genera esa duda de por qué o sea, por qué a nivel de empresa, y me pongo el saco de empresa, no el saco de científico, por qué se ve compartimentalizado la cuestión. Por eso que un poco la idea de la pregunta mía era eso, si estaba enfocada a servicios o a productos solamente. En el caso nuestro, nosotros aparte de ser productores agropecuarios, tenemos no solamente la producción, sino que también hay una empresa de innovación y desarrollo productivo, y se está por agregar una empresa o una subempresa dentro de la misma, de lo que es turismo. Entonces la duda mía estaba por ese lado, era decir, bueno, la huella de carbono en realidad se puede analizar compartimentalizado, se puede analizar en una totalidad. Entonces por eso que no sabía el enfoque, y agradezco la respuesta y entiendo ahora hacia dónde va, digamos. En realidad, sí, Ahora, López, como bien decís, Julián, en realidad la realidad es, tenemos un compromiso universal que es tratar de mantener el incremento de la temperatura por debajo del 1,5 grados, ¿sí? Y es un compromiso que si la humanidad entera no se pone de acuerdo, no lo vamos a alcanzar. Con lo cual, sí es cierto lo que vos decís, no importa cuál es el enfoque, lo importante es que miremos, y la mirada corporativa quizás nos da un enfoque de una foto como más de dónde actuar y dónde gestionar. Pero no perdamos de vista que el objetivo o la respuesta que buscaba el programa es acompañar a los productores y al sector agroindustrial en la comercialización, en poder permitir esa comercialización que hoy está demandando determinada información para poder ser comercializada y poder integrar determinados mercados. Entonces, eso es un poquito el foco, lo cual no quiere decir que uno pueda tener también una huella corporativa, y que si uno hace muy bien las huellas de todos sus productos que uno tiene, puede llegar a tener también su huella corporativa, y que muchas veces si uno hace una huella corporativa con esa mirada de alcance, esos scopes que les comentábamos, uno debería tener la huella también de sus productos, o sea, de los insumos que consume para hacer esa huella corporativa. Entonces, todo se va integrando hacia que cada vez tengamos que manejar un mayor nivel de detalle de información para poder tomar decisiones que hoy, en lo que es Argentina, no tiene ninguna limitación, pero que eventualmente, en función de los compromisos de reducción que les comentaba Sabine, va a tender a existir, porque no vamos a lograr sino alcanzar esos compromisos. Perdón, me quedó una duda, capaz que la pasaron y no lo pude ver. En el tema de los manuales o en el tema de las mesas, lo que no vi fue la ganadería asociada a pastizales o algo relacionado. Esa mesa todavía no está, por eso lo que les comentaba Sabine, esa mesa todavía no se inició. Eso también, otra vez, al igual que le comentábamos a Alicia, depende del interés del sector y de la promoción del sector. Desde el programa estamos abiertos a desarrollar cualquier mesa para cualquier sector productivo del país, entendiendo que no es solo una empresa, no es solo una organización, sino que necesitamos al menos unas 10, 15 empresas para poder trabajar técnica y económicamente viable. Okay, sí, además pensáis que tenemos que cubrir, Julián, diferentes eslabones, por eso en las mesas tenemos tanto insumeros como proveedores de servicios, tenemos productores primarios, tenemos acopios, tenemos plantas de primera, plantas de segunda, en diferentes zonas. Generalmente también, para hacer viable el proyecto, nos gusta que en esas mesas existen pequeños productores, grandes productores, totalmente integrados, no tan integrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos permite hacer un modelo mucho más amplio. Si no estamos generando un modelo que le calce a unos pocos. Obviamente quienes participen de la mesa sectorial son los que de alguna manera pueden levantar la mano y ajustar ese modelo. Pero lo que nosotros tenemos como objetivo, intentando velar por ese bien común a nivel sectorial, es que sea lo más amplio, lo más representativo posible. Entonces, por eso es que decimos que el lugar es del sector productivo. Depende de cuánto se apropie el lugar, cuanto más exitoso va a ser entonces el resultado. Así que acá es
cuando empiezan a escribirnos al programa sectores, digamos, actores de diferentes sectores, uno va juntando voluntades hasta que la mesa es viable. Algunas se formalizan más rápido, algunas un poco más lentas, y acá hay que tener en cuenta de que existe por detrás un compromiso técnico, ¿no? Porque esto se modeliza cartas de confidencialidad mediante desde el sector productivo, y hay un compromiso económico también, que si lo dividimos por más es menor, pero nosotros estamos para esto contratando un grupo consultor que pueden ser consultores privados, como inclusive también se contrata al INTA o al INTI en sus distintas estaciones experimentales o centros de investigación para que acompañe, ¿sí?, al equipo del programa y al sector productivo al desarrollo de estas herramientas. Entonces, buenísimo. Perfecto. Bueno, no sé si queda alguna otra consulta más. Bueno, si no hay más preguntas, la verdad que el tiempo que ha transcurrido hace pensar, y creo que fue así, que fue una charla más que beneficiosa y de mucho interés. Creo que es la primera que desarrollamos en este sentido desde la Bolsa de Cereales, específicamente abierta, pero no faltará oportunidades como para continuar en esta temática. A Maximiliano lo invito a la mesa de cebada a través de su empresa, que sería más que beneficiosa, y a todos y cada uno de ustedes, los integrantes, les agradezco, los integrantes de esta reunión, les agradezco que hayan estado, y en especial a Natalia y Sabiné que se hayan prestado para esta reunión. Muy gentiles, y que pasen una linda noche.